Hermana Nena, pásale que hay ahí. 4 sellos todavía. Hermana Nena, pásale a ella también. Abran su Biblia en el libro de 1 de Juan. Capítulo 3. Amén. Vamos a estar leyendo del versículo 4 al versículo 13. Amén. Hasta el 15. ¿Lo tenemos? Amén. Le damos lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que lo ofreció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como el justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque en este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a sus hermanos. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. ¿Puedo tomar su lugar? El tema es de quién eres hijo. Amén. Porque aquí nos habla de dos clases de hijos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y nos da las características de los hijos de Dios y nos da las características de los hijos del diablo. Amén. Así que en este pasaje el apóstol Juan nos advierte que en el mundo hay muchos creyentes falsos. Amén. Por eso dice, no os engañéis. Dice un dicho, no todo lo que brilla es oro. Entonces el apóstol Juan nos está diciendo, en el mundo va a haber muchos creyentes falsos. Va a haber mucho pueblo de Dios que en realidad no son hijos de Dios, sino son hijos del diablo. Amén. Porque la Biblia está escrita para los hijos de Dios. Entonces se nos está haciendo una advertencia a los hijos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿de quién eres hijo? Y conforme vayamos avanzando en el tema, usted se va a ir examinando y se va a ir analizando de quién tiene más características, de ser hijo de Dios o de ser hijo del diablo. Amén. Dice en el departamento del Tesoro de los Estados Unidos o de cualquier otra nación, siempre tienen un grupo de especialistas que se dedican a rastrear falsificadores. Amén. A rastrear personas falsas, personas que prestan su nombre o personas que en realidad no es el nombre de ellos, o se dedican a examinar si hay dinero falso. Amén. Dice, estudian detenidamente el dinero verdadero. Se familiarizan tanto con los billetes auténticos que pueden identificar solamente tocándolos o viéndolos o ponernos en la luz. Ellos pueden identificar qué billete es verdadero o qué billete es falso. Amén. Con solo mirarlo, o muchas veces con solo palparlo. Entonces de eso vamos a hablar. ¿Por qué? Porque aquí nos va a hacer unas enumeraciones de las características malvadas de los hijos del diablo y también de los hijos de Dios. Nos está diciendo el apóstol Juan, hijitos, no se dejen engañar.
porque en el pueblo de Dios hay muchos cristianos falsos, diciendo que son cristianos, pero en realidad no lo son. Y vamos a ver las características. Dice ahí en el 4, todo aquel que comete pecado, quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y ustedes saben que el que apareció para quitar nuestros pecados, en él no hay pecado. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo el que peca no le ha visto y ni le ha conocido. Amén. Todo el que peca no lo conoce, porque si lo conociera, no pecara. Todo el que peca, dice, ni siquiera lo ha visto, porque si lo hubiera visto, no pecara. Dice, hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia, él es justo, así como el justo. Y todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora vamos a ver qué tipo de pecado, porque muchas veces todos pecamos. Amén. Dice que no hay ningún justo, solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una gran diferencia entre cometer pecado y estar pecando continuamente en lo mismo. Hay una gran diferencia en que yo me equivoque y corra y pida perdón a Dios y ya no lo vuelva a hacer. Tenemos el ejemplo del rey David, amén. Dice que el rey David cometió adulterio y asesinato, pero dice que él le dolió en su corazón el haberle fallado a Dios. Y dice que estuvo días en ayuno, en silicio, en cenizas, pidiéndole perdón a Dios. Y dice hasta que sintió el perdón de Dios, él se levantó. Él se levantó y ya no vemos que la Biblia registre que volvió a cometer asesinato o que volvió a cometer adulterio. Esa es el pecar sin alevosía y ventaja. Amén. Pero hay algunos que pecan continuamente en lo mismo. Están en el adulterio día tras día y ya no sienten remordimiento. Están en fornicación día tras día y ya no sienten remordimiento. O qué sé yo, o matan y no sienten remordimiento, o roban y no sienten remordimiento. Entonces dice, esos que están pecando continuamente, que saben que es pecado, que no le agrada a Dios, pero que no sienten remordimiento, dice, esos son hijos del diablo y no son hijos de Dios. Entonces dice, hasta los cristianos más fieles a veces cometen pecado, pero ellos no aman un pecado en particular y deciden cometerlo. A veces es porque descuidamos nuestra vida en oración, a veces es porque descuidamos la lectura de la palabra de Dios, y el diablo siempre nos dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y no anda buscando a los del mundo, anda buscando al pueblo de Dios, y nada más está esperando. Recuerdo una predicación que decía, estamos como en un campo, en un ring, amén, en donde el diablo estaba esperando que bajemos la guardia para podernos darnos el knockout o el gancho, qué sé yo. Entonces estamos en un campo de ring que si nos descuidamos de estar orando, de estar leyendo la palabra, de estar escudriñando las escrituras, podemos caer. Pero eso no significa que nos quedemos en el pecado, sino que nos levantemos, pidamos perdón y sigamos adelante. Dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo y de todas ellas Jehová lo levanta. ¿Cuándo? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando nos duele el estarle fallando a Dios. Amén. Dice, por el contrario, la persona que sigue pecando no siente ningún remordimiento. ¿Por qué? Porque lo sigue haciendo y no siente ningún remordimiento. Entonces dice, por lo tanto, ella nunca ha conocido a Dios, no confiesa su pecado y no recibe perdón. Porque hasta eso, Dios sabe cuando nos arrepentimos verdaderamente, cuando es un arrepentimiento genuino. Cuando no lo es, Él también lo sabe. Porque vemos, ahora que estamos viendo al rey Saúl, y que vamos a ver más adelante al rey David, vamos a ver que el rey Saúl pide perdón. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Y hasta mismo Dios le dice a Samuel, ¿por qué le sigues llorando a Saúl, si yo ya lo deseché? Amén. Dios tiene un límite. Dios tiene un límite y nos da ese tiempo de gracia
en el que nos podamos arrepentir de un corazón verdadero. Amén. Y pedirle perdón y seguir adelante. Pero si en ese tiempo de gracia no nos arrepentimos, nos va a pasar lo que le pasó al rey Saúl. Dice que el Espíritu de Dios se apartó de él y Dios lo desechó. Entonces dice, todo aquel que sigue pecando y que no siente remordimiento, dice, esa persona está en contra de Dios. No importa cuántos alegatos religiosos le pueda hacer, no importa que le diga yo no puedo, porque Dios nos dice tienes al Espíritu Santo. Amén. Yo no puedo con esta carga, tienes al Espíritu Santo. Yo no puedo con esto, corre en mí en oración y yo te voy a dar la salida. ¿Cómo? Con la guianza del Espíritu Santo. Amén. Dice, no importa cuántos alegatos le dé a esa persona, que le dice yo no puedo salir de esto, porque sí podemos. Yo recuerdo una vez que una persona decía a mi abuelita, no puedo. Y ella le decía, sí puede, en el nombre de Jesús puede. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Siempre y cuando, como nos decían en una de las explicaciones, tiene que haber la decisión en nosotros de querer cambiar. Si no está la decisión en nosotros de querer cambiar, vamos a seguir pecando. Y ya lo vamos a hacer sin remordimiento, lo vamos a hacer como rutina. Amén. Entonces dice, toda la persona que peca está en contra de Dios. Es como, por ejemplo, dice que hay una reflexión donde iba una niña en el carro, ¿verdad? Sentada al lado de su papá. Pero dice que mientras él manejaba, la niña iba brincando en el carro. Y el papá le dice, siéntate y ponte el cinturón. A lo que la niña sigue brincando y brincando. Le dice, si no te sientas, me voy a parar y te voy a pegar. Y la niña no hace caso. Entonces el papá se para y le pega. Amén. Y le dice, y te sientas y te pones el cinturón. Y ya se lo pones y se pone el cinturón y le va dando, pero dice la niña, pero por dentro estoy parada todavía. Amén. Es lo mismo. Es lo mismo. Uno da la palabra, se les predica, ¿y qué dicen algunos? Pero por dentro sigo pecando, sigo siendo lo mismo, porque ella no me va a decir lo que debo y lo que no debo hacer. Pasa lo mismo con que vimos con Samuel. Amén. ¿Qué hizo el pueblo? El profeta Samuel no me va a decir lo que tengo y lo que no debo hacer. Mejor queremos un rey. Un rey conforme al corazón del hombre. Que me reine conforme al corazón del hombre. Que me diga las cosas que tengo que hacer conforme a mis deseos, no a los deseos de Dios. Eso es lo que hizo el pueblo de Dios. Y eso nosotros lo hacemos. Cuando decimos, ellos no me van a decir, el pastor no me va a decir lo que debo y no debo de hacer. O la líder no me va a decir lo que debo o no debo de hacer. Eso es lo que hacemos. Está rechazando no a la persona, estamos rechazando a Dios. Amén. Entonces dice, esa actitud es la rebeldía. Y es la esencia del pecado, la rebeldía. Por eso el pueblo de Dios era rebelde. Dice la Biblia que el pueblo de Israel era rebelde. Por eso rechazaban una y otra vez a Dios. Y cuando viene Dios en forma de hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, lo volvieron a rechazar. Dice, a los suyos vino, a los suyos dijeron, nosotros no vamos a hacer lo que Jesús, el carpintero, nos diga que hagamos. Amén. Nosotros queremos un rey, queremos a Herodes, queremos a Barrabás, un criminal, aquel que nos dé, que sintamos placer en nuestros deseos. No queremos ser gobernados por nadie, ni siquiera por Dios. Queremos ser gobernados por nosotros mismos. Amén. Entonces dice ahí Lucas 19, del 12 al 14, un hombre, hay un ejemplo ahí, dice, un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Pero antes de partir llamó a 10 de sus siervos y les dio una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él unos representantes para que le dijeran, no queremos que este reine sobre nosotros. Es lo mismo con nosotros. Cuando no aceptamos el consejo, cuando no aceptamos la corrección, cuando no aceptamos la palabra de Dios, estamos diciendo, no queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Yo voy a hacer lo que yo quiero, como yo quiero y como yo siento que parece que está bien. Pero nunca decimos, yo voy a hacer las cosas
como están escritas en la palabra de Dios. Amén. Y nos estamos convirtiendo en un pueblo rebelde. Un pueblo que, creyendo rechazar a la persona que está al frente, estamos rechazando al que está arriba. Entonces dice, la Biblia llama a esto pecado. El pecado no es necesariamente cometer una falta o caer ocasionalmente. El pecado es cuando lo estamos haciendo continuamente y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Amén. Y ya no sentimos remordimiento. Dice el pecado reclama el trono de Dios y desafía la autoridad de Dios. El pecado se rebela contra Dios. El pecado le grita a Dios, no quiero que tú seas mi Dios. Yo soy mi propio Dios. Y yo voy a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y las veces que yo quiera. Así decimos, amén. Amén. Entonces dice, el pecado le dice a Dios que se vaya, que no lo necesitamos en la vida. Dice que el pecado es la rebelión más alta en contra de Dios. Amén. No somos niños. ¿O cuántos nuevos hay aquí? Más que nuestra hermana Nora y nuestra hermana Deva. Son los más nuevos. Nuestra hermana Cata. Los demás tenemos años en el Evangelio. Amén. No somos niños, no somos bebés, dice la palabra de Dios. No somos bebés para que otra vez nos vuelvan a dar lechita en el biberón. Ya debemos de ser maestros en la palabra de Dios. Ya no nos deben de estar diciendo eso que estás haciendo está mal. Nosotros debemos de saber lo que está bien y lo que está mal delante de Dios. Entonces dice, todos en alguna etapa de nuestra vida nos rebelamos, pero hay unos que proceden al arrepentimiento y no vuelven a hacer lo que hacían antes de venir al camino de Dios. Dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice ahí el versículo 4 de 1 Juan, todo aquel que comete pecado, quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de ley. Es una cosa peligrosa vivir nuestra vida sin un estándar espiritual. Es algo peligroso vivir nuestra vida sin la guianza del Espíritu Santo. Porque sin la guianza del Espíritu Santo nos vamos a ir al pozo. Nos vamos a ir al perol. Amén. Sin el Espíritu Santo nosotros nos vamos a ir al perol. Dice la palabra de Dios es estándar. Las leyes espirituales, al igual que las leyes físicas, tienen un propósito de protegernos, no de restringirnos. Amén. Hasta para cambiar la luz hay que llevar un procedimiento. Si usted se brinca ese procedimiento, ¿qué pasa? Se electrocuta. Amén. Así son las leyes de Dios. Si nosotros nos brincamos las leyes de Dios, nos vamos a morir espiritualmente. Amén. Es muy sencillo, amén. La palabra de Dios se hizo para que la entendiéramos. Entonces dice, nos podemos dar el lujo de desafiar las leyes de Dios. Nos podamos dar el lujo de quebrantarlos. Pero esos tarde o temprano van a terminar por quebrantarnos a nosotros. Por quebrarnos a nosotros. Por matarnos. Amén. Porque todo el que comete pecado es hijo del diablo. Entonces dice, Dios estableció las leyes morales y espirituales absolutas. Nosotros podemos ignorarlas, pero estaremos tomando un gran riesgo. Si ignoramos las leyes de Dios, que no somos ignorantes tampoco, porque hasta los de la Iglesia Católica conocen los mandamientos de Dios. No somos ignorantes. Por eso dice que en aquel día dice, inexcusable eres. Vamos a ser inexcusables delante de Dios, porque ignorantes no somos. Conocemos lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Si Dios nos dice, te vas a ir por este camino, es por este camino. Si Dios te dice, no vas a hacer esto, lo vas a hacer de esta manera, lo vas a hacer de esta manera. Vaya, hasta en nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, Dios nos dice cómo nos debemos de vestir. Amén. Dice, si tú rechazas esas leyes, te vas a morir espiritualmente. No quiere que van a venir y lo van a matar. Dice, espiritualmente te vas a morir. Para Dios, así como el rey Saúl,
lo desecharon. Y el Espíritu de Dios se apartó de él. Entonces dice, quizás pensamos que la ley de Dios nos limita, o que nos atan, o que nos restringen de hacer muchas cosas, pero al contrario, nos están protegiendo de la muerte. Amén. Las leyes de Dios nos protegen de la muerte espiritual, de la muerte eterna. Las leyes de Dios quieren que tengamos vida eterna con Él. Nos están protegiendo de una muerte eterna en el infierno. Amén. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, por ejemplo, cuando Dios nos dice, no cometas adulterio, lo hace para protegernos, para que ustedes conozcan y experimenten el gozo de un matrimonio. Por eso te dice, no cometas adulterio ni fornicación. Dice el apóstol Pablo, si te estás quemando, mejor cásate. Para que conozcas lo bonito del matrimonio, que dicen todos, no, mejor no. Para que conozcan lo bonito que es un matrimonio. Amén. Entonces dice, además, Dios sabe el dolor tan terrible que sentirás tú, tu esposo o tus hijos cuando tienen hijos fuera del matrimonio. Amén. Porque vemos que hay división. A veces los papás no quieren tomar esa responsabilidad del matrimonio por lo mismo, para irse cuando quieran. ¿Y quiénes son los que sufren? Los hijos. Los hijos. Amén. Y eso es lo que Dios quiere evitar. ¿Cuán importantes son las leyes de Dios en nuestra vida? ¿Cuán importantes son? Mucho. ¿Por qué? Porque dice, sin ellas nos vamos a perder la vida eterna. Sin ellas nos vamos a perder todas las cosas, el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Dice que el pecado es escoger un estándar aparte de la ley de Dios. Si nosotros estamos midiendo nuestra vida por los estándares de lo que haga el vecino, de lo que haga la sociedad, de lo que haga el pastor, de lo que haga mi hermano, si nosotros vamos a basarnos en eso, nunca vamos a llegar a la meta. Si nosotros no vamos a estar fijando qué es lo que hace y qué es lo que no hace, ahí nos vamos a quedar viendo lo que hace y lo que no hace el hermano, y nosotros nunca vamos a avanzar. Amén. Dice, tú estarás basando tu vida en el quebrantamiento de la ley de Dios. Entonces, léame ahí el versículo 5 de 1 de Juan. ¿Quién es el que dice mismo si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? No, y ustedes saben. Él apareció para quitar nuestros pecados. Dice que Jesús se manifestó para quitar nuestros pecados. Y estas palabras nos las recuerda una vez más Juan el Bautista. Ahí en Juan 1:29, cuando dijo, cuando Jesús ascendió al río para ser bautizado, y dice que apareció una paloma sobre él. ¿Qué fueron las palabras que dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ese fue el gran propósito de la venida de Jesús a este mundo. Dar el glorioso evangelio de la esperanza. Amén. Dice, Jesús nos da vida en lugar de muerte, luz en lugar de tinieblas y amor en lugar de odio. Queremos esa vida, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios y seguir a Jesús. ¿Para qué? Para tener luz, para tener vida y para tener amor. Dice, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron que el Mesías vendría para quitar los pecados de su pueblo. Y en el Nuevo Testamento los discípulos enseñaron la misma doctrina, que Cristo quita el pecado de una vez y por todas, porque en Él no hay pecado. Solo Cristo no tiene pecado. Solo Él puede hacer eso, porque es el único que no hay, en el que no hay pecado. Dice Jesús, como el Hijo de Dios siempre ha sido, es y será sin pecado. Así que el cristiano o cristiana cuyos pecados no han sido quitados, no puede decir que es de Cristo, aunque Él dijo que es de Cristo. Si sigue pecando, no es hijo de Dios, es hijo del otro, del diablo.
Amén. Si sigue pecando y sin sentir remordimiento, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Si sigue mintiendo, si sigue adulterando, si sigue fornicando, si sigue robando, si sigue odiando, envidiando, matando, que dice que matando es odiar a tu hermano, no necesariamente quitarle la vida. Si sigue cometiendo todo eso, no es hijo de Dios, aunque él diga que es hijo de Dios, aunque él diga que es cristiano. Si sigue haciendo eso, no es un hijo de Dios. Porque dice que Cristo quita el pecado. Dice, todo cristiano se debe de oponer al pecado con todas sus fuerzas y esforzarse a vivir una vida santa. Si el cristiano vive una vida de pecado, su afirmación de que es hijo de Dios no tiene sentido. Sabemos cómo hemos de vivir. Que pecamos involuntariamente es una cosa, pero cuando estamos pecando voluntariamente es otra cosa. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como él es justo. Los que son hijos de Dios hacen justicia y son justos. Los que no, siguen pecando. Amén. Dice, la Biblia deja dos cosas bien claras acerca del pecado. Primero, que vivir un estilo de vida de pecado indica que tú no estás andando en el poder del Espíritu Santo. No importa lo que tú digas acerca de tu condición espiritual. Si tú vives una vida de pecado, quiere decir que el Espíritu de Dios no está en ti. Porque cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, usted conoce la historia de cómo empezó a comportarse. Que hasta fue y consultó una divina. Que hasta mandó matar a David. Amén. Que hasta quiso ofrecer un sacrificio que a él no le correspondía, que solamente le correspondía al sacerdote. Entonces dice, si usted vive una vida en pecado, usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo, no importa que usted diga lo contrario. Segundo, si tú no odias el pecado de la misma forma como Dios lo odia, entonces tú realmente no conoces a Dios. La palabra dice que Dios aborrece al pecado, no al pecador, aborrece al pecado. Entonces, si usted no aborrece el pecado, quiere decir que no es hijo de Dios. ¿Están las cosas bien claras, amigos? Mejor explicar no podemos. Dice, hay aquellos que continúan pecando, pero siguen insistiendo que ellos son hijos de Dios y que aman a Dios y que le pertenecen a Dios, pero siguen pecando. ¿Usted cree que eso es verdad? No. El apóstol Juan es muy claro. Si vives una vida de pecado, no has visto ni has conocido a Jesús. Dice, tú podrás haber hecho la oración del pecador. ¿Cuál es la oración del pecador? Cuando venimos a los pies de Jesús, que le aceptamos como nuestro Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados. Esa es la oración. O haberse comprometido a una iglesia, o haberse bautizado. Pero dice la evidencia, los hechos cuentan más que las palabras. Amén. Dice otro dicho, papelito blanco. Los hechos cuentan más que las palabras. Nos pudimos haber bautizado, pudimos haber aceptado a Jesús y aún así seguir viviendo una vida de pecado. ¿Por qué? Porque esas son emociones, no son decisiones. Amén. Muchas veces nos bautizamos porque el pastor dijo que había bautismo y todos decimos que sí. Amén. Pero no estamos tomando esa decisión en nuestro corazón. Entonces dice, es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en tu vida la que demuestra si estás derrotando al pecado. Esto no significa que nunca pecarás, pero sí significa que no estarás dejando que el pecado gobierne sobre tu vida, sino que vas a estar luchando continuamente contra el pecado. Te vas a estar esforzando continuamente en vivir una vida santa, agradable a Dios. Dice, apenas pecas y corres inmediatamente a pedir perdón, o pecas y te duele en tu corazón el haberle fallado a Dios, o no andas a gusto porque pecaste, y hasta que no vayas y te hinques y pidas perdón, entonces andas a gusto. Pero aquel que peca y sigue como si nada,
no es hijo de Dios, Amén. es hijo del diablo. Amén. Dice, si regresas a Él en arrepentimiento y restauras tu comunión con Él, Él te perdona. Y volverás a tener victoria sobre tu pecado. Aún los santos más santos, dice, de Dios han llorado sobre sus pecados. Los santos más santos que registra la Biblia, amén, y han confesado con dolor y desesperado su pecado para que Dios los perdonara. Tenemos a Moisés, dice que cuando él subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, dice que estaba una zarza ardiendo, había fuego, había una tempestad, dice, y que aterraron su corazón en la oscuridad de una cueva. Dice que él se encontraba cara a cara con la santidad de Dios. Pero ¿qué nos dice Hebreos? Que dice este hombre, ahí búsqueme Hebreos 12:21. Fíjese, aún los santos más santos, porque vemos que Moisés fue un hombre obediente a todo lo que Dios le mandaba hacer, amén. ¿Qué dice Hebreos 12:21? Por la fe, como se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice, estoy espantado de miedo. Estoy temblando de miedo. Fíjese, un hombre que era obediente a los mandamientos de Dios. Pero dice que al ver la santidad, porque estaba cara a cara con Dios, dice, estoy temblando de miedo. Vemos también lo mismo con Daniel. Cuando vio a cierto hombre, dice que tenía todas las marcas de la divinidad. Dice que le vino un desfallecimiento total al profeta Daniel y perdió todas sus fuerzas. Amén. Porque estaba viendo, dice, vio a un cierto hombre que tenía todas las marcas de la divinidad. Y dice que él se desfalleció. Imagínense, son hombres que estaban conforme al corazón de Dios, que obedecían a Dios en todo. Y aún ellos pudieron haber dicho, ¿verdad? Estoy bien delante de Dios, y alegrarse y sentir gozo, no sentir miedo por estar delante de la presencia de Dios. Pero dice que aún así ellos sintieron miedo. Moisés tembló. Y Daniel dice que tuvo un desfallecimiento y perdió todo su vigor, todas sus fuerzas. Entonces dice, lo mismo pasó con Isaías. Amén. Nos han hablado la hermana Josefina y la hermana Nelly sobre esto. Lo mismo pasó con Isaías. Dice que sentado, vio al Señor sentado en un trono, alto y sublime, y escuchó los cantos de los serafines. Amén. Dice que vio ángeles y se abrumó por la santidad absoluta de Dios. Búsqueme ahí Isaías 6:5. Fíjese cómo reaccionó este profeta Isaías. Isaías 6:5. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué dice? Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque si yo no que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Fíjense, eran hombres justos, hombres que estaban bajo los mandamientos de Dios, eran hombres obedientes a Dios, que su vida era una vida que vivían en santidad delante de Dios. Mas sin embargo, cuando vieron a Dios, dice Isaías, soy hombre muerto porque soy de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros también. Amén. Pedro tuvo una experiencia muy parecida. Sucedió después de un episodio de duda y una media obediencia, dice, por parte de Pedro, y una segunda pesca milagrosa. Dice que abrumado por una sensación de culpa y por la imponente majestad del Señor, ahí en Lucas 5:8 dice que Pedro cayó de rodillas ante Jesucristo y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Amén. Pedro, que vivía con Jesús, andaba con Jesús para todos lados, no pudo ver, no tenían chance ni de pecar. Amén.
hasta que ya Jesús les fue quitado. Entonces fue cuando Pedro lo negó y Judas lo traicionó. Pero dice: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y el mismo apóstol Juan, del que estamos hablando, también tuvo una experiencia similar. Búsqueme Apocalipsis 1:17. Dice: el apóstol Juan tuvo una experiencia similar, la cual escribió ahí en el libro de Apocalipsis. Ante él estaba la visión del Señor Jesucristo en toda su grandeza y en toda su santidad, que lo hizo perder el control de sí mismo. ¿Qué dice Apocalipsis 1:17? Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y le puso sus pies sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Dice que el apóstol Juan, cuando lo vio, cayó como muerto ante sus pies. Dice que el Señor Jesucristo se le acerca y le dice: no temas, porque yo soy el primero y el último. El Señor Jesucristo dándole la visión al apóstol Juan de todo lo que va a acontecer muy pronto, esperemos. Amén. Que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice: la razón principal del por qué nuestro Señor no elimina nuestra naturaleza pecadora cuando nos convertimos es para mantenernos humildes y para motivarnos a ser santos, para que haya una motivación en nosotros de estar buscando a Dios, de estar haciendo lo que a Dios le agrada, de estar esforzándonos y sacrificándonos para llevar una vida santa. Porque si lleváramos una vida santa y Dios nos hubiera quitado la naturaleza pecadora, hubiéramos hecho lo que hizo Satanás. Amén. Era el hombre perfecto, dice que era el ángel más hermoso del cielo y no había pecado. Estaba en el cielo, no había pecado en él. Pero ¿qué pasó con él? Por creerse santo, que él no se equivocaba, se llenó de orgullo, se llenó de soberbia y quiso ser más que Dios. Entonces dice: esa es la razón principal por la cual Dios no quita por completo nuestra naturaleza pecadora, para mantenernos humildes. Dice: y para motivarnos a ser santos. Dice: y cuanto más envejecemos, más cuenta nos damos de la dictonomía que existe entre lo que nosotros somos en nuestra naturaleza adámica y en lo que Jesús es en su naturaleza divina. Dice el versículo 9 ahí de Juan: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Amén. ¿Por qué todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado? Porque tiene una nueva naturaleza dentro de sí, que es el nuevo hombre. Amén. Dice: y esa nueva naturaleza no puede pecar. Cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, dice que experimenta grandes cambios espirituales. Empieza a hacer grandes cambios en su vida. Su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de pensar, su forma de hacer las cosas. Empieza a quitar costumbres que tenía y se empieza a agarrar las costumbres que Dios manda que tengamos, amén, como hijos de Dios. Entonces dice: recibe una nueva posición delante de Dios y es aceptado como justo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no ve a Ruth, ve al Señor Jesucristo en Ruth. Amén. Entonces cuando aceptamos al Señor Jesús, dice, empezamos a experimentar esos cambios. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios en todo. Por eso dice la palabra: vuélvete a tu primer amor. Aquel que cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador, hiciste hasta lo imposible por agradar a Jesús. Entonces dice 1 Pedro 1:23 que los creyentes han vuelto a nacer no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Efesios 2 del 8 al 9 dice que somos salvos por gracia, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces dice Romanos 10:17: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo se imparte una nueva vida a la persona que nace en la familia de Dios. Entonces, así como hijos físicos
así como los hijos físicos tienen la naturaleza de sus padres, se parecen a sus padres, tanto físicamente también como en costumbres, amén, gestos, agarran de sus padres. Así nosotros somos hijos. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Tenemos que parecernos al Padre, tener las costumbres de nuestro Padre, tanto físicas y espiritualmente. Entonces dice, la vieja naturaleza produce pecado, pero la nueva naturaleza produce una vida santa delante de Dios. La responsabilidad de cada creyente es vivir según su nueva naturaleza. Entonces, esas son las características de ser un hijo de Dios. Perdón, de ser un hijo de Dios, ¿no? Dicen todos amén. Vimos las características de un hijo del diablo, que peca continuamente. Amén. Dice, así que ya vimos lo que significa ser hijo o hija de Dios. Ahora vamos a ver nuestra segunda ilustración. Y la pregunta es, ¿eres hijo del diablo? Leamos ahí 1 Juan 3, del 8 al 10. Que el pecado vendrá, que del diablo que desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Es muy claro, amén. Si un hombre conoce a Dios, obedece a Dios. Si un hombre le pertenece al diablo, obedece al diablo. Dice, a causa del pecado el hombre ha quitado la divinidad de la religión, lo sobrenatural del cristianismo, y ha quitado la autoridad de la Biblia. La moralidad y la virtud de la literatura, la belleza y la verdad del arte, ha quitado la ética en los negocios o en el trabajo y la fidelidad del matrimonio. Eso es lo que ha hecho el diablo. Quitar la fidelidad en el matrimonio, la ética en los negocios o en el trabajo. Dice, la moralidad y la virtud la ha quitado y ha quitado la autoridad de la Biblia. El diablo es una persona. Se mete en la persona. Dice, y este enemigo tiene diferentes nombres en la escritura. Amén. Lo conocemos como Satanás, como el adversario, como el enemigo, como el diablo, como el acusador, como Abadón, como Apolión, como Belial, como Lucifer, como la serpiente, como el dragón, como Satanás, como el príncipe de este mundo. El príncipe, amén. Es lo que veíamos con Saúl también. Príncipe, no rey. Porque el rey de este mundo es Jesucristo, que es el rey de reyes y señor de señores. Dice, lo conocemos como el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque se le dio permiso. Amén. Hasta eso, tiene que pedir permiso. Entonces dice, sin importar el nombre que se le dé, su actividad principal es oponerse a Cristo y al pueblo de Dios. A todo el que proclame el nombre de Dios, ese es su trabajo. Oponerse con esa persona. Que es lo que vemos en Apocalipsis. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? Oponerse a todo lo que sea de Dios. Entonces dice, aquí el contraste está entre Cristo, en el cual no hay pecado, y el diablo, que lo único que hace es pecar. Y el origen de Satanás es un misterio. La palabra de Dios nos dice que en un tiempo Satanás fue el más importante de los ángeles, a quien Dios puso a cargo de la tierra y de la alabanza. Fíjense, era el que orquestaba la alabanza para Dios. Dice, Satanás fue el más importante de los ángeles, a quien Dios puso a cargo de la tierra y de otros ángeles, y que pecó contra Dios y fue echado del cielo. Dice Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, y ahí pondré mi trono.
En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. El diablo no es eterno como Dios, ya que es un ser creado por Dios. No es eterno. Amén. No es omnisciente, no es omnipresente. Es un ser creado por Dios, así como los animalitos o como nosotros, que tenemos un límite de vida en la tierra. Amén. Pero aquellos que mueren en Cristo tienen una vida eterna en el cielo. Entonces dice, su naturaleza es el resultado de su rebelión pasada. Satanás no es como Dios. Él no es todopoderoso. Él no puede estar en todas partes. O está en un lugar o está en otro lugar, pero no puede estar al mismo tiempo en muchas partes. Por eso manda a su ejército. Amén. Que son los demonios, los espíritus. No es como Dios, que Dios puede estar ahorita aquí, puede estar en Estados Unidos, en China, en Japón, en todos lados está Dios. Pero dice, en cambio, Jesucristo es el Hijo obediente de Dios. Filipenses 2:8 dice que Cristo se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es Dios, pero estuvo dispuesto a convertirse, dice, en siervo. Satanás era siervo y quiso convertirse en Dios. ¿Ve la diferencia? Dice, Satanás ha sido pecador desde el comienzo de su carrera. Cristo vino al mundo a deshacer las obras del diablo. Una persona que conoce a Cristo y que ya ha sido liberada, que ya ha sido redimida, que ya ha sido lavada con la sangre de Jesús, por medio de la muerte de Cristo en la cruz, no quiere obedecer a Satanás y vivir como un rebelde. Obedece a Dios y quiere vivir una vida santa. Entonces está muy claro, amén. Aquel que quiere seguir pecando es que quiere obedecer al diablo y no quiere vivir una vida santa. Entonces dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. La tentación siempre va a estar, amén. La tentación siempre va a traer a nuestros deseos naturales. Y no hay nada de malo. ¿Qué es lo malo? Cuando caemos en la tentación. Dice, la tentación nos da la oportunidad de satisfacer nuestros deseos naturales de mala manera, de una forma mala. Otra palabra para la tentación es seducir. Y seducir se puede comparar también con la caza o con la pesca. Amén. ¿Qué hacen para pescar los peces? En la caña ponen un anzuelo, amén, con comida para atraer a los peces. Ponen la comida que le gusta al pez para que se pueda acercar al anzuelo y ser atrapado, amén. Entonces dice, es lo mismo, Satanás pone sus trampas con los placeres que más nos gustan a nosotros, que nos incitan a pecar, que incitan a la vieja naturaleza que es la carne a pecar. Pero ninguna de sus carnadas atrae a la naturaleza divina que está dentro del creyente. Cuando un creyente cede a su vieja naturaleza y cae en la carnada, es cuando empieza a pecar. Amén, porque hay veces que no caen en la carnada, porque saben que es una trampa. Es lo mismo con el creyente. Dice, pero si sigue las inclinaciones de su nueva naturaleza, rechazará la carnada y obedecerá a Dios. El apóstol Pablo nos dice ahí en Gálatas 5:16, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El hecho de ceder al pecado es lo que nos distingue de ser hijos de Dios o hijos del diablo. Amén. Porque tampoco tenemos excusa. Satanás es mentiroso y padre de mentiras, dice la palabra de Dios. Y sus hijos son iguales al padre, mentirosos. Y todas las características que vimos de los deseos, las obras de la carne. Dice 1 Juan 2:4, el que dice, yo conozco a Dios y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad
en Él. Entonces dice que los hijos del diablo tratan de engañar a los hijos de Dios, haciéndoles creer que son creyentes, pero siguen practicando el pecado. Y no se admire de que estén dentro de nosotros, dice la palabra de Dios. Amén. Que están dentro de nosotros, pero que son lobos rapaces, vestidos de ovejas. Dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero un día va a venir la hoz y va a separar el trigo de la cizaña. Va a quemar la cizaña y se va a llevar el trigo. Amén. Todos crecen juntos, pero no todos. Por eso no es bueno estarse fijando en lo que hace, lo que no hace el hermano. Que nuestra mirada esté siempre en Cristo, imitando a Cristo, no imitando a la hermana Ruth, no imitando a la hermana Ana, no imitando al pastor o a la pastora. Que imiten a Jesucristo. Entonces dice Romanos 6:12, por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. ¿Cómo podemos vencer los deseos de nuestra vieja naturaleza? Leyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra, y así estamos alimentando nuestra nueva naturaleza, orando y pidiéndole a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, que nos dé esa llenura del Espíritu Santo para que podamos vivir una vida santa delante de Él, una vida de servicio a Cristo y glorificarlo con nuestra vida y con nuestro testimonio. Y cuando la tentación venga, correr inmediatamente a Cristo. ¿Cuál fue la primera tentación que recibió el Señor Jesucristo de parte de Satanás? ¿Con qué fue? Con la comida. Amén. Con lo que sentía en ese momento, con lo que deseaba el Señor Jesucristo, porque ya tenía días sin comer, ya había ayunado. ¿Y qué deseaba en ese momento? Encontrar un plato de comida o un vaso de agua para poder satisfacer ese deseo que él sentía. Así que fue con la primera tentación que Satanás quiso hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Así que Satanás lo va a hacer caer con lo que su deseo, con lo que usted desee, con lo que su carne desee, para satisfacer lo que usted esté queriendo en ese momento. Está en usted decirle no o caer en la tentación. Pero dice, todo aquel que practica el pecado no es de Dios. Y todo aquel que obedece los mandamientos de Dios, ese es digno de ser llamado hijo de Dios. Dice Romanos 12:1, yo se lo leo y ya es para terminar. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que presenten ustedes mismos sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Así que todos los días debemos de presentar nuestro sacrificio con un cuerpo santo, vivo, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Así que lleves este mensaje, examínese, escudriñese, y todos debemos de saber, amén, de qué lado estamos. Si somos hijos de Dios o todavía seguimos practicando el pecado. No nos podemos engañar. O podemos engañar a los hermanos, pero dice que a Dios no lo engaña. Dios no puede ser burlado. Amén. Póngase de pie. Y vamos a dar para terminar este servicio. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Porque una vez más, Señor, tú nos llamas a que examinemos nuestras vidas, Señor. A que examinemos qué es lo que está pesando más en nuestras vidas. Si el fruto del Espíritu Santo o todavía están esas obras de la carne que están controlando nuestra vida, Señor. Padre, tú dices en tu palabra y es muy claro, Señor. El que practica el pecado es del diablo. Y el que obedece mis mandamientos, ese es mi hijo. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscar cada día vivir una vida santa, agradable a ti.
una vida en santidad, Señor, una vida a buscar siempre, Padre, la llenura de tu Espíritu Santo, buscar, Padre, alimentar esa nueva naturaleza a través de la palabra, a través de la oración y a través del ayuno, Señor, porque sabemos que los días están cortos, Señor, y que pronto vas a venir por tu iglesia. Y nos estás llamando, Padre, a que seamos santos, sin manchas, sin arrugas, una iglesia en total santidad para ti, Señor, porque solamente aquellos que se guardaron, solamente aquellos que vivieron en santidad, solamente aquellos que vivieron por fe, solamente aquellos que creyeron en tus mandamientos y los obedecieron, esos son los que van a ser llamados tus hijos. Esos son los que van a ser arrebatados cuando tú vengas por tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Danos la llenura de tu Espíritu Santo. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Padre, yo te pido que tú bendigas sus vidas, que tú obres en sus corazones, que tú redargullas, quebrantes y escudriñes en cada uno de sus corazones. También te pido por aquellos que nos vieron a través de las redes sociales. Yo bendigo sus vidas, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.